Llevas toda tu vida viendo a Cristo crucificado con clavos en las palmas de las manos, en cada iglesia y en cada pintura. El problema es que la medicina forense ya demostró que un clavo en la palma desgarraría la carne por el peso del cuerpo y caería al suelo. La fijación real tuvo que ser por las muñecas. Llevamos siglos adorando un error anatómico porque quedaba más estético. Y este no es el único milagro que empieza a romperse cuando lo miras de cerca. El agua del Nilo puede adquirir un color rojo por microorganismos. Las ranas pueden abandonar un río contaminado y provocar una explosión de insectos. Incluso una erupción volcánica puede oscurecer el cielo durante días. Hoy vamos a poner 25 milagros bíblicos bajo el microscopio de la ciencia. Y al final habrá una pregunta incómoda. ¿La ciencia está destruyendo estas historias? ¿O estamos descubriendo que nunca las entendimos del todo? Arrancamos. Número 1. El Mar Rojo. El milagro que un físico convirtió en una ecuación de viento. Imagina el delta del Nilo hace más de 3000 años. Una laguna poco profunda donde el río se abría antes de tocar el mar. Ese es el escenario que reconstruyeron los investigadores Carl Drews y Wei-King Han. Durante generaciones se enseñó que las aguas se alzaron como dos muros sólidos, y un pueblo entero cruzó por el fondo. La imagen es poderosa. También es casi imposible de sostener con física, porque un muro de agua sin nada que lo contenga se derrumba en segundos. Drews y Han publicaron en la revista PLOS ONE, en 2010, algo muy distinto. Ellos modelaron un fenómeno real y bien conocido, el descenso por viento. Un viento fuerte y constante empuja el agua de una zona poco profunda y deja el fondo al descubierto durante horas. Sus simulaciones dieron una cifra concreta. Un viento del este de unos 101 kilómetros por hora, soplando 12 horas, podía abrir un corredor seco en aquella laguna del delta oriental. Para que te hagas una idea, es un viento de temporal fuerte, incontinuo, pero perfectamente posible en la zona. Ahora fíjate en el detalle que lo cambia todo. El propio libro del Éxodo menciona un fuerte viento del este soplando toda la noche. El texto antiguo ya traía escondida la explicación meteorológica. Nadie tuvo que inventar nada. Solo faltaba el instrumento para leerlo bien. Tampoco hizo falta una mano gigante apartando el mar. Bastó el viento correcto sobre el sitio correcto. Me fascina que la pista llevara siglos escrita en el propio versículo. Solo hubo que leerlo con ojos de oceanógrafo. Número 2. El Arca de Noé. La inundación que ya aparecía en media docena de culturas antes de la Biblia. Un hombre justo. Un aviso del cielo. Un barco enorme cargado de animales mientras el mundo se ahoga. Esa es la versión que casi todos aprendimos de niños. Se suele tratar como un relato exclusivo del pueblo hebreo, único e irrepetible. Las tablillas de arcilla cuentan otra historia. Siglos antes de que se escribiera el Génesis, los sumerios y los babilonios ya narraban una inundación casi idéntica. En el poema de Gilgamesh, un hombre llamado Utnapishtim recibe el aviso: construye un barco, embarca a los animales y suelta un ave para comprobar si el agua ha bajado. El paralelo es demasiado exacto para ser casualidad. Hay un hallazgo que lo vuelve todavía más incómodo. En el Museo Británico se guarda una pequeña tablilla babilónica de hace casi 3700 años. La tradujo el experto Irving Finkel y resultó ser un manual para construir el arca. Describe un barco redondo, hecho de juncos y betún. Trae además una orden que hiela la sangre: meter a los animales dentro de 2 en 2, igual que hará el Génesis siglos más tarde. A ese eco literario se suma una hipótesis geológica concreta. En 1997, los científicos William Ryan y Walter Pittman propusieron que el Mar Negro se llenó de golpe hace unos 7500 años, cuando el Mediterráneo rompió por el estrecho del Bósforo. Una llanura habitada quedó bajo el agua en muy poco tiempo. Un trauma así se transmite de boca en boca durante milenios y viaja de pueblo en pueblo. Conviene añadir un matiz honesto. Compartir un mito de diluvio no prueba que ocurriera un diluvio único y global. Prueba algo más humano: que muchas civilizaciones de esa región vivieron grandes inundaciones y las convirtieron en memoria sagrada. Cuando comparé las versiones mesopotámicas con la bíblica, la deuda me pareció mucho mayor de lo que esperaba. No es plagio, es memoria compartida. Número 3. El agua convertida en sangre. La primera plaga tiene nombre científico. El Nilo, la fuente de toda la vida de Egipto,
Se vuelve rojo de repente y los peces mueren a millares. Así arranca la más famosa de las historias de castigo del Antiguo Testamento. Se leyó durante siglos como sangre literal derramada desde el cielo. Los limnólogos, que estudian ríos y lagos, reconocen ahí un fenómeno muy cotidiano. Se llama marea roja. Ciertas algas y microorganismos se multiplican sin control, tiñen el agua de un rojo pardo intenso y sueltan toxinas que asfixian a los peces al consumir su oxígeno. No es cosa del pasado. Se fotografía cada año en costas y ríos de medio planeta, desde Florida hasta el Pacífico sudamericano. El propio nombre, marea roja, describe justo lo que vieron los egipcios. El investigador John Marr fue de los primeros en ordenar las 10 plagas como una sola reacción en cadena. Y todo empieza justo aquí, con el agua envenenada por un alga. Para mí, lo elegante es que esta lectura no necesita romper ninguna ley natural. Solo necesita una mala primavera en el río más importante del mundo antiguo. Número 4. Las ranas, los piojos y las moscas. 3 plagas que en realidad son una sola consecuencia. Piénsalo un momento con calma. Si el agua se envenena y los peces mueren, ¿qué hace todo lo demás que vivía en ese río? Durante siglos se contaron esas plagas como golpes separados e independientes, uno tras otro por voluntad divina. La ecología las encadena sin ningún esfuerzo. Las ranas huyen de un agua que ya no pueden habitar y salen a tierra firme en masa. Poco después mueren también. Los cadáveres de peces y ranas se pudren al sol de Egipto. Sobre esa materia en descomposición estallan los insectos. Primero los mosquitos y los piojos. Después las moscas que nacen de la carroña. Cada plaga es el alimento de la siguiente. Aquí hay un doble desmontaje que merece decirse. Ni siquiera hace falta que sea sobrenatural, aunque tampoco lo explica un solo mosquito. Es la cadena completa, rota paso por paso, en el orden exacto que describe el texto. En mi lectura, la Biblia funciona aquí casi como un informe de campo. Alguien vio el desastre y lo anotó según ocurría, sin saber que estaba describiendo una cadena trófica. Número 5. El granizo de fuego y la oscuridad. Cuando un volcán a 1000 kilómetros escribe en el cielo de Egipto, cae fuego mezclado con hielo sobre los campos. Después, 3 días de tinieblas en pleno día. Suena al fin del mundo, y para mucha gente de la época lo fue. Para la lectura devota, esas tinieblas son oscuridad sobrenatural. Los vulcanólogos miran hacia el norte, hacia el mar Egeo. Hacia el año 1600 a.C. estalló el volcán de Santorini, conocido en la antigüedad como Tera. Fue una de las mayores erupciones de la historia de la humanidad, comparable a lanzar a la atmósfera decenas de kilómetros cúbicos de roca. Una explosión así arroja piedras recubiertas de ceniza húmeda que caen lejos como un granizo sucio y ardiente. Los geólogos lo llaman lapilli. Esa misma nube de ceniza puede apagar el sol durante días, a cientos de kilómetros. La ceniza más fina de una erupción así viaja más de 1000 kilómetros empujada por el viento. Existe incluso un texto egipcio, el papiro de Ipuwer, que describe un país en caos, con el río rojo y la luz trastocada. Ahora bien, seamos rigurosos. Los especialistas discuten la fecha de ese papiro, y muchos rechazan la conexión directa con el Éxodo. Lo honesto es ponerlo sobre la mesa con su duda incluida. Aquí me mojo. Creo que la cronología todavía no encaja del todo. Y aún así, el parecido entre aquella erupción y el relato es de los que te dejan pensando toda la noche. Número 6. La muerte de los primogénitos. La plaga más terrible esconde la hipótesis más inquietante. Una última desgracia cae sobre Egipto durante la noche. Muere el primer hijo de cada casa. Es el golpe que finalmente precipita la salida del pueblo hebreo. Se describe siempre como un ángel exterminador, que va de puerta en puerta. La hipótesis científica es más silenciosa y, a su manera, más escalofriante. Tras semanas de plagas, el grano almacenado en los graneros quedó expuesto a la humedad y a los excrementos de insectos y roedores. Ese grano pudo contaminarse con hongos que producen micotoxinas, venenos, capaces de matar. Si al primogénito, por costumbre y por rango, le tocaba comer primero y en mayor cantidad de la reserva,
Sería también el primero en enfermar y morir. Es solo una hipótesis, la propuso el mismo investigador John Marr. Y hay que decirlo con todas las letras para no engañar a nadie. Pero explica un detalle que el ángel no explica. ¿Por qué el primero, y no cualquiera de la casa? Confieso que me remueve lo doméstica que resulta esta idea. No hace falta un castigo cósmico. Basta un granero mal guardado y una costumbre de mesa. Número 7. Las langostas. La octava plaga que la propia erupción pudo alimentar. Una nube viva desciende sobre los sembrados y devora todo lo verde en cuestión de horas. Cualquier agricultor de cualquier siglo ha temido esa imagen con razón. Se suele leer como una plaga aislada, enviada por separado del resto. Los entomólogos la conectan con lo anterior. La langosta del desierto vive casi siempre solitaria y tranquila. Pero cuando llegan lluvias y humedad fuera de lo común, cambia de fase, se vuelve gregaria y forma enjambres de miles de millones de individuos. Un enjambre puede ocupar cientos de kilómetros cuadrados y viajar con el viento durante días. Uno solo, cuando es grande, come en una jornada tanto como decenas de miles de personas. El biólogo Ciro Trevisanato señaló que la ceniza de Tera pudo alterar el clima regional y provocar justo esa humedad extra. Es decir, el volcán que oscureció el cielo también pudo poner la mesa para las langostas. Me quedo con la economía de la explicación. Una sola erupción encadena media lista de plagas sin necesidad de añadir nada más. Número 8. El maná del cielo. El alimento milagroso que todavía hoy se recoge en el desierto. Un pueblo hambriento cruza el Sinaí, y cada mañana aparece en el suelo un alimento blanco y dulce que nadie ha sembrado. Lo llaman maná. Se pregunta literalmente, ¿qué es esto? En la imaginación popular, es comida que cae del cielo por arte divino. Los botánicos que recorrieron el Sinaí encontraron algo mucho más concreto y verificable. En esa región crece el tamarisco. Sobre sus ramas viven unos insectos diminutos que chupan la savia y segregan gotas dulces y pegajosas. De noche, con el frío, esas gotas se solidifican en bolitas blancas y azucaradas que caen al suelo. Los beduinos las recogen todavía hoy al amanecer, antes de que el calor las derrita, y las llaman man. El naturalista Friedrich Bodenheimer documentó este fenómeno con detalle en 1947. Puso nombre al insecto responsable, una cochinilla del tamarisco llamada Trabutina manipara. Su hallazgo coincide con la Biblia en un punto muy concreto. Hay que recoger el maná pronto, porque en cuanto aprieta el sol se estropea, tal como advierte el propio texto. Con todo, seré honesto con la escala. Ese maná natural aparece en cantidades muy pequeñas, insuficientes para alimentar por sí solas a un pueblo entero. Explica el qué, no el cuánto. Reconozco que me encanta no tener que buscar el maná en la teología. Sigue estando ahí, en el desierto, cada madrugada, esperando a quien se levante temprano. Número 9. Las codornices. La segunda comida del desierto también tiene su base bien documentada. Junto al maná, el texto cuenta que llegaron aves en cantidades enormes, tantas que el pueblo pudo comer carne hasta hartarse. Después, muchos se enfermaron. A primera vista es solo un regalo caído del cielo. La ornitología ve una ruta migratoria conocida. Cada primavera y cada otoño, millones de codornices cruzan el Mediterráneo y el Sinaí. Llegan agotadas por el vuelo, tan bajas y tan cansadas que un niño podría atraparlas con la mano. Ese comportamiento está documentado desde antiguo. Hay un dato más que encaja como un guante. La codorniz puede alimentarse de ciertas plantas tóxicas para el ser humano sin sufrir daño alguno. Quien come esa carne puede intoxicarse gravemente. Los médicos llaman a ese cuadro coturnismo. No es una rareza moderna. Ya en la antigüedad se advertía de que ciertas codornices migratorias podían envenenar a quien las comía. Fíjate en la secuencia. El relato dice que llegaron las aves y luego vino la enfermedad. La biología describe ese mismo orden, primero el festín y después la intoxicación. A mí me parece notable que el texto conservara incluso la parte incómoda. No cuenta solo el banquete, cuenta también la factura que llegó después. Número 10. La zarza ardiente. El arbusto que arde sin consumirse tiene más de un sospechoso.
un arbusto envuelto en llamas que no se quema. Ante él, según el relato, Moisés recibe su misión. Es una de las escenas más pintadas de toda la historia del arte. Leído al pie de la letra, es fuego sobrenatural sin más. La botánica ofrece un par de candidatos serios. Existe una planta llamada díctamo, apodada arbusto ardiente, que libera un aceite volátil muy inflamable. En días de mucho calor, puede prender en una llamarada breve sin dañar la planta que lo produce. La otra opción es geológica. En terrenos con filtraciones naturales de gas, una grieta encendida puede arder de forma estable durante semanas o meses sin apagarse. En varias zonas de Oriente Próximo y sus cercanías, existen fuegos de gas natural que llevan siglos sin apagarse. Toca ser justo con las dos caras. Ninguna de estas explicaciones anula el sentido del episodio. Solo describen de qué estaba hecho el fuego. Voy a ser sincero contigo. Ninguna prueba cierra este caso del todo, y aún así, me reconforta que la naturaleza tenga preparado un arbusto capaz de arder sin gastarse. Número 11. La columna de fuego y de nube. La guía del desierto que se parece a una erupción vista de lejos. De día, una columna de nube marca el camino. De noche, una columna de fuego. El pueblo la sigue por el desierto como quien sigue un faro en la oscuridad. Suele interpretarse como presencia divina hecha visible. Quienes conocen los volcanes reconocen una figura muy familiar. Una erupción activa levanta de día una gigantesca columna gris de ceniza, visible a kilómetros. De noche, esa misma columna se ilumina por la lava y el resplandor interno y adopta el aspecto de una columna de fuego. Un pueblo en marcha usaría un punto de referencia tan enorme de forma completamente natural. Los ejércitos antiguos marchaban a veces de noche guiándose por señales de fuego. Una montaña encendida en el horizonte sería la más visible de todas. Es, muy probablemente, la misma erupción que ronda todo este bloque de plagas, vista ahora desde la ruta de la huida. Me resulta fascinante la coherencia interna del cuadro. Un único fenómeno físico explica el granizo, la oscuridad, las langostas y, quizá, también esta columna guía. Número 12. El sol detenido de Josué. El milagro que acabó sirviendo para datar a un faraón. En plena batalla, Josué pide que el sol se detenga en el cielo para rematar la victoria antes de que caiga la noche. El texto afirma que el sol se paró. Es una de las frases más audaces de toda la Biblia. Durante siglos se leyó como que la Tierra frenó su rotación, algo que, de ser literal, arrasaría el planeta. En 2017, dos investigadores de las universidades de Cambridge y Oxford, Colin Humphreys y Graham Waddington, propusieron otra lectura. En el hebreo original, la palabra que traducimos como detenerse puede significar también dejar de brillar, es decir, un eclipse. Calcularon todos los eclipses visibles desde Canaán en aquel periodo y encontraron uno solo que encajaba. Un eclipse anular, ocurrido la tarde del 30 de octubre del año 1207 a.C. El giro llegó después. Al fijar esa fecha en el calendario, los investigadores pudieron afinar las fechas del reinado de Ramsés el Grande y de su hijo Merneptah. Un versículo bíblico ayudando a ordenar la cronología del antiguo Egipto. Conviene decir que otros autores proponen fechas distintas, así que el debate continúa. A mí me puede la ironía del asunto. La frase que parecía la más imposible del libro acabó convertida en herramienta de datación histórica. Número 13. Las murallas de Jericó. La ciudad que se derrumbó justo donde la tierra tiembla de verdad. Un ejército rodea una ciudad amurallada. Suenan las trompetas, gritan todos a la vez, y las murallas se desploman de golpe. Es la imagen del sonido que derriba la piedra. Se atribuye el derrumbe al grito sagrado y a las trompetas. La geología señala el suelo. Jericó se levanta sobre el valle del Jordán, una de las fallas sísmicas más activas de todo Oriente Próximo. Los terremotos allí no son la excepción, son la norma histórica. Un temblor en pleno asedio bastaría para tirar cualquier muralla de adobe antigua. La arqueóloga Kathleen Kenyon excavó el yacimiento y documentó tramos de muro caídos, aunque su datación abrió un debate que todavía sigue vivo entre especialistas. Algunos, como el arqueólogo Bryant Wood, defienden fechas distintas y una caída compatible con el relato. Otros lo rechazan. El suelo, en cambio, no admite discusión. Reconozco que la fecha exacta del derrumbe no está cerrada,
y no te la voy a vender como cerrada. Lo que sí está claro es que Jericó se construyó sobre el peor lugar posible para fiarse de sus muros. Número 14. Sodoma y Gomorra. La destrucción venida del cielo que un equipo atribuyó a una roca del espacio. 2 ciudades enteras desaparecen bajo una lluvia de fuego y azufre que cae desde lo alto. El relato es tan visual que dio nombre a la idea misma de castigo total. Cuenta el relato tradicional que llovió azufre divino sobre el pecado. En 2021, un equipo de investigadores publicó en la revista Scientific Reports que en un yacimiento del Valle del Jordán, llamado Tol el-Hammam, habían hallado señales compatibles con la explosión aérea de un meteorito. Cristales fundidos por calor extremo, cerámica derretida, una capa de destrucción repentina. Según ellos, un cuerpo celeste estalló en el aire, parecido al que arrasó un bosque entero en Siberia en 1908, y borró la ciudad en cuestión de segundos. Ahora viene la parte que muchos canales se saltan. Ese estudio fue duramente cuestionado, y varios científicos pusieron en duda tanto los datos como las conclusiones. No lo doy por probado. Lo traigo precisamente porque el debate es real, y no quiero venderte una certeza que no existe. A mí me interesa menos tener razón que enseñarte cómo se pelea la ciencia por un dato. Aquí la estás viendo pelear en directo. Número 15. La edad de Matusalén. 969 años que quizás se contaron de otra manera. El texto afirma que Matusalén vivió 969 años. Es la vida más larga registrada en toda la Biblia, y una cifra que desafía cualquier biología conocida. Muchos la aceptan tal cual, sin más. Algunos estudiosos proponen una explicación de contabilidad antigua. Sugieren que ciertas culturas pudieron medir el tiempo en ciclos más cortos que nuestro año actual, por ejemplo, lunares o de estación. Con otra unidad de cuenta, esas cifras imposibles se acercarían a edades humanas razonables. 969 meses lunares, por ejemplo, rondan los 78 años. El problema salta enseguida. Ese mismo ajuste, aplicado a otros patriarcas, deja a algunos teniendo hijos a los 5 años. Así que, sencillamente, no cuadra del todo. Voy a ser muy claro aquí. Esta es la explicación más frágil de todo el vídeo. Y prefiero reconocértelo yo antes de que lo hagas tú, con toda la razón, en los comentarios. Número 16. La curación de los leprosos. Cuando la lepra de la Biblia no era la lepra que tú imaginas. Jesús y otros profetas curan a los leprosos, esos enfermos apartados y temidos por toda la comunidad. La palabra lepra arrastra siglos de miedo y de estigma. Casi todo el mundo da por hecho que se refiere a la enfermedad moderna, la lepra o mal de Hansen. Los estudiosos de los textos originales advierten algo distinto. El término hebreo tzarat no describía una única enfermedad concreta. Era una categoría amplia que englobaba psoriasis, hongos, eczemas, manchas y erupciones de la piel, e incluso moho en la ropa y en las paredes de las casas. Muchas de esas afecciones remiten solas, con el tiempo o con reposo. Una curación visible era, en un buen número de casos, posible sin nada extraordinario. Ahí el texto encarga al sacerdote revisar la piel y declarar limpio al enfermo cuando la mancha desaparecía. Funcionaba como un diagnóstico y una alta médica con siglos de adelanto. Para mí, lo revelador es cuánto cambia la historia con traducir bien una palabra. No hablamos de un único mal incurable. Hablamos de un cajón entero de dolencias de la piel, metidas bajo el mismo nombre. Número 17. La resurrección de Lázaro. El regreso que la medicina de la época no siempre sabía distinguir. 4 días muerto y sepultado. Y sin embargo Lázaro sale de la tumba cuando lo llaman por su nombre. Es el gran símbolo del regreso a la vida. Suele tomarse como resurrección plena y sin matices. La medicina aporta un contexto tan incómodo como necesario sobre aquellos siglos. Antes de los estetoscopios y los signos vitales modernos, distinguir una muerte real de un estado profundo de inconsciencia era muy difícil. Ciertos comas, catalepsias e intoxicaciones frenan la respiración y el pulso hasta casi borrarlos a simple vista. El enterramiento prematuro fue un miedo tan extendido que, siglos más tarde, se llegaron a fabricar ataúdes con campanas para poder avisar desde dentro. Aquel terror llenó cementerios de mecanismos pensados para no sepultar vivo a nadie.
No pretendo saber qué ocurrió exactamente en Betania, y no te lo voy a fingir. Señalo solo un hecho. La frontera entre estar vivo y estar muerto era mucho más borrosa de lo que hoy nos cuesta imaginar. En este caso concreto, prefiero la prudencia a la frase ingeniosa. Pide respeto, no sentencia. Número 18. Caminar sobre las aguas. El milagro que un oceanógrafo explicó con hielo casi invisible. Una figura camina sobre la superficie del mar de Galilea, mientras la barca se aleja entre las olas. La escena está grabada en la memoria de medio planeta. Todos tenemos fija la imagen de pisar el agua líquida. En 2006, el oceanógrafo Doron Noff, de la Universidad Estatal de Florida, publicó otra posibilidad en una revista científica especializada. En la orilla oeste de ese lago brotan manantiales cálidos y salados. Noff calculó que, durante los raros periodos fríos de hace unos 2000 años, el agua justo encima de esos manantiales pudo congelarse formando una placa de hielo flotante. Un hielo pegado a la orilla, difícil de distinguir del agua que lo rodea, sobre todo después de la lluvia. El agua salada y templada de esos manantiales favorece la formación de esa placa fina. Alguien podría caminar sobre esa placa y, visto desde lejos, parecer que pisa el mar. Personalmente, me llama la atención la sinceridad del propio autor. Dijo con todas las letras que su trabajo explica el fenómeno físico y deja a otros la pregunta sobre el sentido del relato. Número 19. La oscuridad en la crucifixión. Las 3 horas de tinieblas que ningún eclipse puede firmar. Al morir Jesús, según los evangelios, la tierra se cubre de tinieblas durante 3 horas en pleno mediodía. Muchísima gente lo repite, sin pensarlo, como si hubiera sido un eclipse. Aquí la ciencia hace algo muy elegante. Descarta primero la respuesta fácil. Un eclipse solar es imposible durante la Pascua judía. La Pascua cae siempre en luna llena, cuando la luna está en el lado opuesto de la Tierra y no puede tapar el sol. Así que eclipse, seguro que no. Quedan otras explicaciones naturales sobre la mesa. Una tormenta de arena del desierto, el llamado Yamsin, capaz de oscurecer el cielo por completo, o una densa capa de nubes de tormenta. El historiador antiguo Talus, citado siglos después por otros autores, ya intentó explicar aquella oscuridad como un fenómeno natural. Que un autor tan antiguo buscara una causa física dice mucho. La duda no la inventaron los modernos. Para mí, lo más honesto es que la ciencia elimine de entrada la explicación fácil. Descartar bien también es hacer ciencia, aunque no dé titulares. Número 20. Los clavos de la crucifixión. El error anatómico que repiten casi todos los cuadros. En cada crucifijo, en cada pintura, en cada estampa, los clavos atraviesan las palmas de las manos. Es la imagen universal del sacrificio. Esa creencia viene del arte medieval y renacentista. La medicina forense la desmonta con un experimento tan sencillo como incómodo. En los años 30 del siglo XX, el cirujano francés Pierre Barbet demostró con cadáveres que un clavo atravesando la palma no aguanta el peso de un cuerpo colgado. La carne, sin más, se desgarra. En cambio, un clavo clavado en la muñeca, en un hueco entre los huesos llamado espacio de Destot, sí sostiene el cuerpo entero sin ceder. Su conclusión fue clara. La fijación real tuvo que ser por la muñeca, no por la palma. Décadas después, el forense Frédéric Sugibe discutió el punto exacto y propuso otra zona de la mano capaz también de sostener el peso. El debate entre ambos sigue abierto hoy. Lo que ninguno discute es que la palma, ella sola, no sostiene un cuerpo colgado. Me fascina que un detalle anatómico delate a siglos enteros de pintores. El arte eligió la imagen bonita. El cuerpo humano tenía otra opinión distinta. Número 21. El rostro de Jesús. La cara más pintada de la historia probablemente no se parecía en nada a esa. Piel clara, cabello largo y castaño, rasgos suaves, muchas veces incluso ojos azules. Esa es la cara que casi todos llevamos grabada en la cabeza sin darnos cuenta. Esa imagen visual procede de siglos de pintura europea. La antropología forense retrata a otra persona muy distinta. En 2001, el especialista británico Richard Neve reconstruyó, para un documental de la BBC, el rostro de un hombre judío del siglo I a partir de cráneos reales hallados en Judea de esa misma época.
El resultado fue un rostro de piel oliva oscura, cara ancha, nariz prominente, ojos marrones y cabello negro, corto y rizado. Muy lejos de la estampa rubia de las postales de siempre. No es la cara de Jesús, porque nadie tiene su cráneo. Y así lo aclararon los propios autores. Es la cara probable de un hombre de su tierra y de su tiempo. Reconocer ese rostro es aceptar que existió en un lugar y un tiempo reales, no dentro de un cuadro. Me gusta lo que este caso revela sobre nosotros, no sobre él. Cada época pintó a Jesús a su propia imagen y semejanza. La ciencia se limitó a devolverle el rostro a su geografía real. Número 22. La sábana santa de Turín. El lienzo más famoso del mundo y su fecha en disputa. Una tela que muestra la imagen tenue de un hombre crucificado, venerada como el sudario que envolvió el cuerpo de Jesús. Millones de personas la consideran auténtica. Por creencia extendida, se la sitúa en el siglo I, en Jerusalén. En 1988, 3 laboratorios independientes, en Oxford, Zúrich y Arizona, dataron una muestra del lienzo por radiocarbono, bajo la supervisión del Museo Británico. El resultado fue medieval, entre los años 1260 y 1390 después de Cristo, con un 95% de confianza. Eso situaría la tela más de 1000 años después de la crucifixión. Ahora bien, y aquí toca ser justos con la otra parte, estudios posteriores cuestionaron si la muestra analizada estaba contaminada, o si era representativa del conjunto del lienzo. El asunto no quedó tan cerrado como pareció aquel día de 1988. Hay otro dato que complica el veredicto. En 1978, un equipo de más de 30 científicos estadounidenses, el proyecto STURP, examinó la tela durante 5 días seguidos. Concluyeron que la imagen no era obra de un pintor. No encontraron pigmentos ni pinceladas, sino la figura de un hombre azotado y crucificado. Un microscopista del grupo, Walter Macron, discrepó y sostuvo que sí había óxido de hierro. Ni siquiera quienes la estudiaron de cerca se pusieron de acuerdo. A mí no me interesa tanto el veredicto en sí. Es que un único análisis pesara más que todas las demás pruebas juntas y que casi 40 años después la discusión siga viva. Número 23. La sangre de San Genaro. El prodigio de Nápoles que puede fabricarse con química medieval. 3 veces al año, en Nápoles, una ampolla que guarda la sangre seca del santo se licúa ante la multitud congregada en la catedral. La ciudad entera contiene el aliento esperando el momento. La devoción cruzó el océano y llegó a muchísimas ciudades de habla hispana. Pasa por un prodigio imposible de reproducir por medios humanos. En 1991, 3 investigadores italianos, encabezados por el químico Luigi Garlascelli, publicaron en la revista Nature una explicación concreta. El contenido de la ampolla podría ser una sustancia tixotrópica, es decir, un gel que se vuelve líquido cuando se agita o se mueve, y que vuelve a solidificarse cuando reposa quieto. El ketchup de la nevera hace algo muy parecido. Ellos fabricaron una mezcla del color y del comportamiento adecuados, usando ingredientes disponibles ya en la Edad Media, cuando este prodigio se documentó por primera vez, allá por el año 1389. Toca decir algo a favor de la prudencia y del rigor. La propia Iglesia Católica nunca declaró esto oficialmente un milagro, sino un prodigio popular. El debate científico sigue abierto. Número 24. Los santos incorruptos. Los cuerpos que no se pudren tienen más de una explicación terrenal. Cuerpos de santos que, según la tradición, permanecen intactos décadas o incluso siglos después de morir, sin corromperse. Se exhiben en iglesias de Europa y de América y conmueven a quien los contempla. Se presentan como prueba física de santidad sobrenatural. La tafonomía, la ciencia, que estudia cómo se descomponen los cuerpos, ofrece varios caminos naturales. En ambientes fríos, secos o pobres en oxígeno, un cadáver puede momificarse por sí solo, sin intervención alguna. En lugares húmedos, la grasa corporal puede transformarse en una sustancia sérea llamada adiposira, que conserva la forma del cuerpo durante mucho tiempo. A todo esto se suma un detalle poco conocido. Muchos de esos cuerpos famosos llevan máscaras de cera sobre el rostro y las manos, puestas ahí para presentar con dignidad lo que sí se había deteriorado por debajo. Un caso célebre es el de Bernadette Soubirous, expuesta a la vista en una urna de cristal en Nevers.
También su rostro y sus manos llevan una fina capa de cera, aplicada porque la piel se había oscurecido. Ese detalle de la máscara de cera lo confirma todo. Confirma que incluso quienes veneraban el cuerpo sabían que la naturaleza había hecho su trabajo por debajo. Número 25. El negocio de las reliquias. La cuenta que un hombre echó en 1543 y que todavía incomoda. Fragmentos de la cruz, huesos de apóstoles, espinas de la corona, frascos con supuesta leche de la Virgen. Durante siglos, cada catedral importante guardaba su reliquia, y las reliquias atraían peregrinos, y los peregrinos dejaban dinero. Cada pieza era, a la vez, un objeto de devoción y un motor de ingresos para su ciudad. Cada pieza se trataba como auténtica y única en el mundo. Un hombre decidió sentarse a hacer las cuentas. En 1543, el reformador Juan Calvino publicó un tratado entero sobre las reliquias. Recorrió iglesia por iglesia y fue sumando. Su conclusión fue demoledora. Si se juntara toda la madera que las distintas iglesias afirmaban tener de la verdadera cruz, no habría cabido en un solo barco de carga. Contó además cerca de una docena de cabezas enteras de Juan el Bautista, repartidas por distintas ciudades. Cada una se presentaba como la auténtica. Una de esas cabezas llegó a venderse a Venecia por 50,000 ducados. Existían a la vez varios prepucios de Cristo, en templos distintos, cada uno con sus fieles y sus donativos. No hace falta insultar a nadie para ver el problema. Lo dicen los propios números. Un cuerpo humano tiene una sola cabeza, no una docena repartida por media Europa. Con esto llegamos al final del recorrido. Si algo une estos 25 casos, no es que la ciencia haya venido a derribar la fe, es que casi siempre había un fenómeno real, medible y a menudo hermoso, esperando a que alguien lo mirara con el instrumento correcto. El agua se retiró con el viento. El río se tiñó con un alga. El sol se apagó con un eclipse. La historia no resulta menos asombrosa por eso, solo resulta más comprobable. Cada vez que alguien miró de cerca, el prodigio no se esfumó. Cambió de categoría. Dejó de ser una excepción a las reglas del mundo para convertirse en una de sus páginas más extrañas y reales. Ahora te toca a ti. De los 25, ¿cuál te ha sorprendido más? ¿Y cuál crees que la ciencia todavía no ha explicado del todo bien? Te leo ahí abajo, en los comentarios. Si este vídeo cambió aunque sea un poco lo que creías saber. Suscribirte es la mejor forma de seguir tirando del hilo conmigo cada semana. Porque aquí no venimos a decirte qué tienes que creer. Venimos a enseñarte lo que los documentos y los laboratorios dicen de verdad.